Bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar un poco acerca del caso de la Ronca de Oro y dos de sus posibles soluciones a partir de conceptos de innovación y gestión de la tecnología. Bueno, la Ronca es un caso de una empresa que presenta los siguientes problemas más que todo. Tiene problemas de comunicación, planeación y coordinación entre sus departamentos. Entonces uno se pone a analizar un poco más el cuento y es que pues si lográramos solucionar la comunicación, ya con la comunicación de por sí podríamos empezar a tener una buena planeación, podríamos empezar a tener una buena coordinación y lo más importante, si mis departamentos y la planeación alrededor de mi empresa está bien estructurada, se supone que yo no debería tener problemas con mi cadena de abastecimiento. Mi cadena de abastecimiento, como en cualquier empresa, eh, siempre presenta algunas desventajas y es que para la empresa, para el sistema en donde te encuentres, no vas a tener absoluto control de agentes externos como proveedores o cliente. O bueno, ni siquiera cliente, intermediarios como lo son distribuidores. Entonces, siendo así, las cosas son muy delicadas cuando se trata de poder tener una buena comunicación. De ahí se desglosa la planeación y coordinación que me permite que a pesar que trabaje con personas que no hacen parte de mi empresa, gobierno o por decirlo así administración, eh, el tener una buena comunicación permite que posteriormente las cosas salgan como están planeadas y presupuestadas. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que encontramos en el caso de la Ronca? En el caso de la Ronca encontramos que si una pieza muy importante del sistema llegaba a faltar, trátese de un operario o una persona que tuviese el conocimiento sobre algo, como no había una estandarización y por ende no había una buena comunicación, planeación y coordinación, entonces, ¿qué pasaba? Que mi cadena de suministro se veía afectada y por ende el producto o servicio que llega a manos del cliente no iba a llegar de la mejor manera y pues cumpliendo con los requerimientos de este. Entonces, viéndolo desde una perspectiva más grande, pues la Ronca de Oro tenía problemas en departamentos como ventas, compras, finanzas, producción, importaciones. Lo que pasaba es que ninguno de ellos trabajaba como un todo, sino que trabajaba por separado y mejor aún, trataba de librarse del trabajo. Llegaban a adoptar esa cultura de tirarse la bolita, por decirlo así. Adicionalmente, estos señores de esta empresa tenían la desfortuna de contar con proveedores muy mal calificados. De hecho, ellos tienen un proveedor que les armaba tremendo problema con el tema de costos de producción, con el tema de tiempos de entrega y pues todo esto traducido en condiciones muy desfavorables para la empresa, que se reflejan precisamente en el arquetipo del problema, que es comunicación, planeación y coordinación. Tres talones de Aquiles que tiene esta empresa que desencadenan, valga la redundancia, una mala cadena de abastecimiento y por ende gran parte de esas causas, además de la comunicación, es también esa referencia, esa guía, esa estandarización que no existe. Entonces, ¿a dónde va lo innovador? Lo innovador va siempre hacia las soluciones. El hecho de poder identificar una oportunidad que no han identificado los demás, pero adicionalmente hacerla realidad, es lo que te convierte en una persona innovadora, ya sea de forma incremental o radical. Entonces, bueno, hablando de estos dos conceptos, ¿por qué una innovación incremental podría llegar a servirle a la empresa o por qué una innovación radical podría llegar a solucionar estos problemas? Pues todo depende del estilo, todo depende de las necesidades que tenga la empresa. De hecho, la empresa, por decirlo así, la empresa, dependiendo de el tipo de cultura empresarial que tenga, tiene que ser muy cuidadosa a la hora de implementar cambios.
porque la innovación provoca efectos, tiene muchísimo poder sobre las personas y lo más interesante de las empresas es que no se trabaja con máquinas. La gestión o bueno, la fuerza humana es precisamente, por así decirlo, el activo más valioso de la empresa. Las personas pueden verse muy motivadas al enfrentarse a cambios radicales en su ambiente laboral. Un cambio radical que les signifique un reto, que les signifique eh, aterrizar, y en el caso de la Ronca para estos departamentos y estos personajes que me libré de este trabajo, por ejemplo, un cambio radical podría significar que despierten y que dejen de ver cada uno de estos departamentos como su propia casa y empiecen a ver la empresa como un todo, como una ronca de oro. Entonces, pues si se aplicara innovación radical, cambiando, como su nombre lo dice, radicalmente el curso que lleva la compañía, pues no necesariamente garantice que las cosas salgan bien. Habría un impacto que desconocemos. Las personas por lo general prefieren los cambios paulatinos, es decir, la innovación incremental. Entonces voy a dar dos ejemplos de posibles soluciones que le podríamos dar a este caso para poder verlas desde la perspectiva incremental y radical y pues indudablemente buscarle una salida a esta situación con este tipo de señores y este otro tipo de señores. Entonces, devolvámonos un poco a las causas del problema. De aquí, estas tres falencias que identifiqué en el texto, a mí me parece que esta es la que hay que atacar, la de oro, la comunicación. ¿Cómo podría llegar a ser, por ejemplo, una innovación radical? Entonces, una innovación radical podría llegar a ser que si sabemos que a estos señores les gusta competir entre sí, entonces les digamos que vamos a premiar al departamento que tenga los mejores resultados, que le vamos a dar un gasto, unas vacaciones completamente pagas a donde quieran y un bono de muchos millones de pesos al líder del comité. Entonces, ¿qué es lo que empieza a provocar esta situación? Esta situación hace que estas personas despierten por un lado, segundo, hagan lo que sea por comunicarse bien, y cuando digo lo que sea es que indudablemente van a querer planear cómo pueden ganarse el premio y van a tener que aprender a trabajar juntos si es que lo quieren ganar. Yo sé que esto no tiene nada innovador. Muchas empresas incentivan a sus trabajadores para poder, digamos, explotarlo lo más, el potencial que más guardan estos en su talento de trabajo, por decirlo así. Pero, ¿dónde viene lo innovador? Lo innovador viene en donde, por ejemplo, la empresa, ¿sí? Buscara que esta competencia no fuera solamente interna, sino que se uniera con otras empresas para que con una especie de carrusel cooperativo puedan hacer reconocimientos más grandes e incentivos más grandes. Porque al final eh, la empresa tiene dos opciones: actuar independientemente, e independientemente simplemente son un departamento de ventas, un departamento de compras, un departamento de finanzas, un departamento de producción, uno de importaciones. Pero si los vemos juntos, son la ronca de oro, o más bien, son oro. Entonces, quizás, eh, digamos, incentivando a las personas, pues como los sabios suelen decir que al hombre, digamos, se le motiva no solamente con el estómago lleno, sino también con los buenos premios. Y si por ejemplo se hiciera ese carrusel cooperativo para hacer
un premio muy atractivo y que a la vez dé indicios les dé una pista a quienes les interese el concurso, de poderse unir y de ver que, miren, si nuestra competencia se unió con nosotros para poder premiar entre todas las personas que trabajan en las diferentes empresas al que tengan los mejores resultados, ¿qué tal si nosotros trabajamos con ellos para lograr los mejores resultados? Eh, es una idea que podría llegar a funcionar, pero que de hecho en Dinamarca la aplican. Y la aplican de forma muy interesante. La aplican es con el manejo de recursos. En Dinamarca las empresas que trabajan, por decirlo así, en la misma ciudadela industrial, eh, se van, por decirlo así, compartiendo los temas de distribución, transporte, almacenamiento, sin competir en el sentido de egoísmo, o sea, sin llegar al egoísmo por el simple hecho de que al final el cliente tiene que tomar una elección. Aquí digamos que eh, el único eslabón de la cadena de abastecimiento que respetan en términos de competitividad es el último, en donde llegan directamente al cliente. Pero de ahí para atrás se dieron cuenta que los beneficios para todos son considerablemente muy buenos y que no vale la pena tener la bodega más grande sin poderla llenar, que no vale la pena esperar los meses que sean necesarios para llenar un contenedor si al día siguiente lo puedes compartir con tu competencia, que no vale la pena, por ejemplo, comprar energía siendo que el desperdicio del otro podría llegar a ser inclusive tu materia prima. Entonces sería muy interesante que primero se olvidaran de este señor y que de forma cooperativa con su competencia empezaran a buscar mejores señores de estos y mejores señores de estos. Entonces esa sería la propuesta radical. ¿Por qué? Porque es un cambio, por decirlo así, muy, como su nombre lo dice, radical, pero la palabra que estoy buscando es muy inmediato. No da chance, no da chance de adaptarse, cosa que sí pasa con este tipo de innovación. De hecho, son innovaciones que parecen ser desapercibidas, ¿sí? Como por ejemplo, eh, lo que ocurre con los dispositivos electrónicos hoy en día. A pesar que eh, los dispositivos electrónicos, especialmente los personales, cada día avancen en procesador, capacidad, memoria, alcance, funcionalidad, cada vez se nota menos a como se notaba antes. Por ejemplo, la innovación que ocurre dentro de esos dispositivos que tienen, por ejemplo, pantalla táctil, no es tan radical como lo fue la primera pantalla táctil. Aquella innovación que proponía olvidarse de los botones y que posteriormente te decía, hey, todo lo que necesitas está en la pantalla. Entonces, ¿cuál podría ser una innovación incremental aquí? Pues la innovación incremental, la más costosa de todas, que de hecho no sé por qué como ingeniero propongo esto, pero pues muchas empresas lo usan, y es crear un departamento que se llama tráfico. El departamento que se llama tráfico es lo que vendría a ser en un modelo de gobierno como la Contraloría, que es el órgano que se encarga de regular los tres poderes y de hacerle seguimiento, investigación, ¿sí? O creo que la superintendencia, bueno, no recuerdo bien, ahí pido excusas, profe, pero sin embargo es eso, es un órgano que le hace seguimiento a todos estos departamentos y que pues se cerciora de poder llevar un control de modo que si un departamento depende de otro, pues sepa en